La primera hoguera de las vanidades de este 2016 y como quedamos en la última de diciembre, queremos hablar de una persona que sin duda, por lo menos como se vislumbra el año, será el personaje del 2016, por lo menos en México. El Papa Francisco, que inicia ahí del 12 de febrero, inicia su visita, su primera visita a México, y ya hay todo, Raúl, bienvenido. ¿Cómo está, mi querido maestro? Que tengamos un años. año muy venturoso y muy próspero y con mucha salud. Y lo vamos a tener muy papal. Por lo No. menos el inicio del año. ¿Usted se imagina lo que puede Hasta pasar? llegar a elecciones va a ser muy papal, ¿no? Pero imagínese lo que puede pasar por la cabeza de este Papa cuando sienta en febrero de lo que es capaz el fervor de este pueblo. Porque yo, las otras visitas que me tocaron desde la primera de Juan Pablo, o sea, el fervor iba en aumento, la posibilidad de sentirse elegido, ¿sí?, por el representante de Dios es algo que toca profundamente las raíces no solamente religiosas, imaginarias de este pueblo. Que por supuesto trae una gran agenda espiritual, religiosa. Yo sí lo creo, Francisco, pero trae una agenda política muy clara. Es un hombre que quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo directa o indirectamente, es un hombre que siempre ha estado interesado en la política, que tiene una agenda. ¿Conoció al Papa Francisco antes de ser Papa? Mucho antes de ser Papa. Hay una historia ahí familiar. A ver, cuéntame. A ver, vamos a contarla. No me deje de El Papa morboso. Francisco era un joven estudiante de química, que con la que sería mi ex suegra, en aquella época yo me había casado, me casé muy joven, trabajaba en un laboratorio. El Papa Francisco todavía ni siquiera remotamente se había ordenado. Él se ordena muy tarde, es un hombre que se ordena ya muy bien, muy entrado, los 20 y tantos años. No sé si no se ordena ya teniendo 30 años. Ajá. Que ya es otro tipo de convicción religiosa. Claro, en esa época y en ese contexto, él con esta señora, Esther Balestrino se llama, Esther Balestrino de Cariaga, era su jefa y es un poco su ideóloga, una mujer que además comunista, de izquierda y demás, y tienen muchas pláticas. En alguna ocasión lo presenta, era por supuesto Jorge Bergoglio, no era ni remotamente. Él No era era un jovencito que todavía no era sacerdote, yo insisto en eso, todavía no era sacerdote. ¿Se sentía el espíritu jesuítico o no se sentía? No, era el espíritu militante. Ajá, claro. De gente militante, pensando en la militancia. De izquierda. Él siempre fue más peronista que de izquierda, o sea, con una visión muy parecida al PRI en muchos sentidos, en un momento de efervescencia política enorme en Argentina. Entonces, ahí está Bergoglio, lo hacen, pasan los años, se ordena, lo hacen en un momento de crisis brutal de la Iglesia en Argentina, porque ocurren dos fenómenos, la relación estrechísima de la cúpula eclesiástica con la dictadura militar y de una base que es al mismo tiempo reprimida y torturada de la Iglesia. Entonces se hace jefe responsable de los jesuitas en un momento de limpieza también de los jesuitas y bueno, y ahí comienza en realidad su carrera. Hay un momento en que algo pasa, nunca se ha sabido muy bien qué es lo que sucedió, que lo mandan a una suerte de exilio interior. Ajá. Lo sacan de la jugada y regresa tiempo después mucho más fortalecido con los jesuitas y después terminando como arzobispo de Buenos Aires. Pero es un hombre sin duda, de visión política, de intereses políticos pero sobre y de todo, una buena perspectiva política. Ahora, yo creo que hay algo que lo hace totalmente diferente a Ratzinger, un proceso de acción totalmente distinto. O sea, las palabras humildad, la palabra juventud, la palabra reconciliación y la palabra renovación. Yo creo que son elementos que él está tomando mucho en cuenta. Mucho en cuenta y que está tomando una visión
popular. Ahora, fíjese. Vamos a llamarla así. Pues sí. Tú decías, cuando platicamos en diciembre, hablabas de Ratzinger, y dices, Ratzinger es un gran filósofo. Un filósofo. O sea, pero Francisco grandioso, ni maestro. remotamente es un gran filósofo. No Ratzinger tiene interés en serlo. Si usted lee las homilías de Ratzinger, se está dando cuenta de la potencia de la inteligencia, de acuerdo a la medida que él tomó de decir, hasta aquí llego. Le toca a otro porque yo ya no puedo con los problemas que me estoy enfrentando. Que dicen también que fue un acuerdo. Cuando fue si es un acuerdo, entonces quiere decir... Que fue un acuerdo de Ratzinger y el entonces Bergoglio para transmitirse recíprocamente el poder. Claro, y de este gran filósofo pasamos a un hombre que lo primero que está buscando de alguna manera es hacer sentir que la Iglesia Católica necesita recuperar el concepto de humildad. O sea, eso es un espíritu totalmente jesuítico. O sea, el hecho de la humildad. Si usted va a una casa de jesuitas, ellos ponen una caja en la entrada y ahí en esa caja hay dinero. El que va a la calle agarra un poco de dinero, el que regresa a la calle va y lo deja. No se utiliza para cosas innecesarias. Es casi como una estructura de un ejército. Cada quien tiene sus obligaciones. Así está la compañía de Jesús. Así está, o sea, con una estructura muy vertical. Así fue creada, ¿no? Sí, y con la figura de un San Ignacio de Loyola que, lejos de ser un hombre benévolo y benigno, era un hombre colérico. Era un hombre colérico, un general, digamos. Exactamente. Hay una famosa anécdota de él cuando él andaba en una mula, ¿sí?, junto con un segundo de él, y llegó un señor con mucho dinero que se burló después de una plática con ellos del espíritu de la Virgen María. Y entonces el señor salió caminando y lo que hizo San Ignacio de Loyola es que arrancó la mula para agarrarlo a bastonazos y defender el concepto y la veneración por la Virgen María. Entonces lo detuvieron sus segundos y él decidió: vamos a jugarlo a la suerte, si algo sucede no lo hago. Por fortuna no lo hizo, pero San Ignacio de Loyola era un hombre verdaderamente con una fuerza extrema, con un sentido de la disciplina, con un sentido del entendimiento del comportamiento humano. Y yo creo que la gran frase de San Ignacio de Loyola es cuando su segundo le dice a San Ignacio de Loyola, que en aquel tiempo no era santo, era Ignacio de Loyola, le dice: Padre, ¿qué vamos a hacer si el Santo Padre decide desaparecer la compañía de Jesús? Ignacio de Loyola se quedó callado por 15 o 20 segundos y después dijo: me quedaría en silencio 5 minutos para hacerme a la idea y después volvería a empezar de cero todo lo que hemos hecho. Esos son los jesuitas, maestro, altamente reactivos, ¿sí? Y por eso a veces son tan molestos para el sistema. Tan molestos para el sistema de un hombre que antes de ser papa se trasladaba en metro a las villas miserias de Buenos Aires, se reunía con la gente, no tenía custodia, ahora no le gusta mucho tampoco lo de tener custodia, y con un profundo sentido político. Mira, el Papa, la visita del Papa se tendría que haber realizado el año pasado, cuando el presidente Peña se reúne allá con Francisco al inicio del mandato, vamos a decir, del papado de Francisco, quedan que van a tratar de ligar la visita de Francisco con la que iba a hacer Francisco a Estados Unidos, que era una visita que ya estaba programada. Cuando aparece el tema Cuba, que se suele olvidar que el que hace de intermediario entre Cuba y Washington es precisamente Francisco, el Papa decide, tengo que hacer la etapa previa en Cuba, porque estaba decidido, la mayor cantidad de fieles está en Brasil, la primera visita iba a ser en Brasil por razones políticas, económicas, por la situación de la Iglesia de Estados Unidos, la segunda iba a ser Estados Unidos, pero el Papa decide no, voy a ir primero a Cuba, porque tengo que terminar de amarrar el acuerdo Cuba-Estados Unidos, y bueno, y hay un poco de molestia, vamos a decirlo suavemente, en el gobierno mexicano, y para esta visita, el que le informa al gobierno mexicano que, bueno, sí, voy en febrero, es el Papa. Claro. No es parte de una negociación previa. O sea, el Papa informa que va a venir, lo cual, por supuesto, al gobierno mexicano le cae muy bien y le da mucho gusto. ¿Desde hace cuántos años, maestro? ¿Desde hace cuántos años no tenemos esta relación entre los
curas jesuitas y la pobreza. O sea, ellos tratando de defender, tratando de lograr mejoría a nivel social, tratando de hacer que estas sociedades empobrecidas tengan derechos y tengan formas pensantes. Ha sido una tradición muy mexicana. Creo, y espero no equivocarme, que alguien 30, 40 años atrás decidió poner como una vacuna y metió un principio como de protestantismo en México, y creo que la vacuna les prendió, porque de repente empezó a florecer el protestantismo, y eso es algo que le preocupa muchísimo a la Iglesia, porque México es un verdadero ejemplo de fervor religioso. Y sin ser un gran especialista en el tema, ninguno de los dos lo somos, No. Pero, a ver, los jesuitas tienen una presencia muy importante en términos sociales con la Universidad Iberoamericana, con otro tipo de instituciones, donde hay una presencia indudable de los jesuitas, pero en los últimos años, que le vamos a poner los últimos 20, 30 años, como tú dices, además de inocular este virus del protestantismo que ha aprendido tanto, sobre todo en el sur del país, ha aprendido muchísimo, las dos áreas más importantes de la Iglesia terminaron siendo los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, ¿no? Pues sí. Con un enorme poder económico, social. Yo no discuto, porque incluso el trabajo social que realizan las dos órdenes, pero son una visión del mundo y de las cosas muy diferente de la que tienen los jesuitas. Son negocios de 25,000 millones de dólares al año. Son dos órdenes que se están reconfigurando ahora, precisamente. Olvidemos, más allá del Padre Maciel, que es una catástrofe. No, lo del Padre Maciel no es un parámetro, porque aquello es una catástrofe, es una patología, ¿no?, que desafortunadamente alguien permitió. Más allá de eso, son dos órdenes que se están reestructurando porque se tienen que adaptar al nuevo tiempo. Son realmente una orden que no se queda quieta. Es una orden que tiende hacia la acción. Pero quizás lo que más llama la atención de la designación de Francisco como Papa es que las dos grandes órdenes que habían ocupado, incluso con una visión completamente diferente, ese espacio, terminaron siendo los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, ¿no? Y con los jesuitas muy relegados, porque por supuesto que el Papa, que Juan Pablo II no tenía ningún entusiasmo con los jesuitas, al contrario. No, porque repensaron caminos muy distintos. Con la teología de la liberación muchísimo menos. Muy diferentes. Entonces, la llegada de Francisco cambia todos esos paradigmas, además por su propia personalidad. Es un hombre de una personalidad completamente diferente de todos los papas que hemos conocido contemporáneos. Es un hombre que escucha mucho su voz interna, que está muy preocupado por la voz interna de los jóvenes. Es un hombre que sabe que adentro de nosotros todos tenemos una medusa del horror que puede brincar en cualquier momento, y que ahí está, y que como ya no hay tierras prometidas, como yo le decía, y usted me dice que es la agenda, la tierra prometida es la recuperación de una nueva manera de ver todos los valores del catolicismo. Hay muchas cosas que están en crisis. Y además, con un punto adicional, tú decías, y es verdad, ha logrado mucha conexión con los jóvenes por la forma en que ha planteado por la forma en que se acerca, ¿no? Desde temas de la familia, el aborto, los homosexuales, por la forma en que se acerca, como tú dices. Pero además de eso, es un hombre grande, ya es un hombre bastante mayor. Tiene Francisco, 78 años, creo. 78 años, le falta un pulmón, tuvo una enfermedad que ha perdido, vive solamente con un pulmón, con varios otros problemas de salud, a pesar de que su espíritu jovial, su acercamiento con el fútbol y su involucramiento, claro, a pesar de todo eso, es un hombre que no va a ser durante muchos años Papa. Me parece que es... Sí, claro. Hay que ver Fíjese que el grado de transformación que tiene que dar. Yo creo que él es consciente que tiene que dar una enorme transformación en muy poco tiempo para que eso perdure. O por lo menos provocar los elementos de la curiosidad necesaria para que los nuevos fieles exijan otras cosas. Bueno, ya no tenemos tiempo y vamos a hablar mucho, pero mucho de Francisco en lo que viene. Muchísimas gracias, Raúl. Maestro, muy gracias, buen 2016. Y que esto sea de mucha aventura y mucha salud para todos. Gracias.